Continuación, comentario, capítulo 21. La carne versus el espíritu. Ismael era el hijo de la carne, capítulo 16, mientras que Isaac era el hijo de la promesa, nacido milagrosamente. La presencia de Isaac en el hogar no se debió a la fuerza de Abraham, pues estaba ya casi muerto, Romanos 4, 19, 20, sino de la promesa y poder de Dios. Siempre hay conflicto entre la carne y el espíritu, la vieja naturaleza y la nueva. Compare con Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Acá vemos que aun siendo salvos, no perdemos la naturaleza pecaminosa. Dios no quita el pecado del cristiano, porque así prueba y perfecciona su fe y su vida. Veamos unos versículos. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La salvación no cambia la vieja naturaleza, ni puede mejorarla, ni disciplinarla. El ser humano 6:7. La única manera de sobreponerse a la vieja naturaleza es aceptar la manera en que Dios la evalúa y la ve, y obedecer la palabra de Dios. Abraham amaba a Ismael y anhelaba retenerlo. 21, 10 y 11. Verse 17, 18. Pero Dios dijo, échalo fuera. Romanos 6 nos informa que nuestra única victoria sobre la carne es la crucifixión, considerarnos muertos al pecado. Los cristianos que alimentan la vieja naturaleza 13:14 siempre tendrán conflictos y pruebas. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Antiguo pacto versus nuevo pacto. Gálatas 4:21 al 31 explica que estos sucesos con Ismael e Isaac son una alegoría que simboliza el antiguo pacto de Dios con Israel y su nuevo pacto con la Iglesia. Podemos resumir brevemente las principales ideas de esta forma. Agar simboliza el antiguo pacto de la ley, identificado con la Jerusalén terrenal en los días de Pablo. Sara simboliza el nuevo pacto de la gracia, manifestado con la Jerusalén celestial. Ismael nació de la carne y era hijo de la esclava. Isaac nació del espíritu y era el hijo de la mujer libre. Los dos hijos entonces ilustran a los judíos bajo la esclavitud de la ley y a los verdaderos cristianos bajo la libertad de la gracia. El argumento de Pablo es que Dios le ordenó a Abraham que echara fuera a Agar, el antiguo pacto, debido a que su bendición estaba en Isaac. Todo esto encaja con el argumento de Pablo en Gálatas 3 y 4 de que los cristianos de hoy no están bajo la ley. La manera del hombre versus la manera de Dios. La mejor forma de resolver cualquier problema es hacerlo a la manera de Dios, haberse olvidado de la promesa que Dios le dio en 16:10. De otra manera no se hubiera descorazonado. Dios la sostuvo y cumplió su palabra. Si le obedecemos,
Él siempre abrirá la puerta y resolverá el problema. Una prueba de parte de los vecinos. 21, 22 al 34. Los creyentes deben tener cuidado en las relaciones con los de afuera. 4, 5. Acá vemos que tenemos que tratar dentro de lo posible, llevarnos bien con todos. Lo dice con los hermanos. Compare con Mateo 5. Pero muchos evangélicos exageran su religiosidad y tratan, por ejemplo, de hijos del diablo a la gente por sus pecados, o que tienen demonio, eso es, o que tratan de imitar a Jesús y la Biblia. Una cosa es imitar y otra cosa es tomar ejemplos. Imitar sin entender por qué se hace o cuándo corresponde o no corresponde no es correcto. Nosotros no podemos imitar a Dios en el sentido que no podemos tomar su lugar. Veamos Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Acaso Dios nos manda a ser jueces de los incrédulos o de Satanás? No, porque eso le corresponde a Dios. Muchas de esas iglesias juzgan los pecados de los incrédulos y no los de la iglesia. Debe ser todo lo contrario, porque así daremos buen testimonio. Abraham tenía un buen testimonio ante sus vecinos, no salvos, y el conflicto sobre el pozo podía haberlo arruinado todo, para siempre. Nótese que Abraham acordó resolver el problema como si fuera un negocio. Hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14, 40. Abraham y sus vecinos intercambiaron los regalos apropiados e hicieron los sacrificios debidos para sellar un pacto. El lugar donde se hizo el pacto se llamaba Beerseba, el pozo del juramento, y llegó a ser un lugar de oración y comunión. Para Abraham es importante que resolvamos de una manera cristiana las pruebas que enfrentamos en el vecindario o en los negocios. Para más aclaración, véase 12:18.